Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un testimonio muy fuerte del tipo de testimonios que a ustedes les encanta escuchar. Creo que los videos en los que les comparto mis testimonios, mis historias personales, mis secretos oscuros, por alguna razón tienen más vistas, creo que les gusta más. Y no lo voy a hacer porque quiero más vistas, sino porque me nace del corazón. Creo que ya es el momento de compartirles esto porque creo que ya sané de, de este proceso que vengo llevando prácticamente toda mi vida, porque, bueno, no podría decir toda mi vida, porque no es que toda mi vida me haya cuestionado quién me creó o quién es Dios, pero podría decirse que desde muy niña siempre tuve una curiosidad de entender el porqué de la vida, y creo que eso lo he evidenciado en mi canal. Esta capacidad reflexiva y analítica de cuestionarme el porqué. Y yo no quiero juzgar a otros ni burlarme de las personas que no lo hacen, porque yo sé que cada quien tiene su proceso y hay personas que pueden pasarse toda una vida sin cuestionarse hasta que quizás tienen un momento delicado, un momento difícil, y ahí es cuando se cuestionan, ¿no? Quizás cuando se ven enfrentados a la muerte. Quizás más adelante les diga porque yo desde muy joven me cuestioné esto, pero por ahora les voy a contar de qué se trata este testimonio. Es un testimonio muy fuerte y a la vez es irrisorio. Es hasta cómico, pero yo lo cuento ahora con humor, con cierto humor, pero en su momento a mí me ocasionó muchísimo sufrimiento, mucha confusión, y llegué a un punto de locura prácticamente. Llegué a una locura, a perder la cordura, a vivir siguiendo mi propia religión, que ya no tenía ningún sentido más que el sentido que yo le daba. Y se trata de Jesucristo, de nuestro Dios, nuestro creador. Y para que vean que yo no me estoy tomando esto a juego, yo no me estoy tomando esto en broma, lo estoy grabando en una iglesia. Ahí tienen atrás el altar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe en este testimonio. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, lo que debo callar, lo que debo hablar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, acción al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Aquí está el altar. Estoy grabando en una iglesia. Esto no es un juego, porque las cosas que yo voy a hablar en este testimonio y en este video son reales, pero son muy raras, no lo voy a negar, y también son muy irrisorias. Como les dije, pueden resultar graciosas y parecería que yo me estoy burlando de Jesús, me estoy burlando de la fe, de la iglesia o de la religión, pero no es así. Yo estaba convencida de que esto era verdad y eran mis propias creencias que no me hacían feliz, no era algo que me daba paz. De hecho, me hacía sentir angustia, me hacía sentir confusión, y no fue hasta que este año encontré en la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo, que le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti fundaré esta iglesia, que recuperé mi salud mental. Y este testimonio va a ser exclusivamente de Jesús. No me voy a meter con Dios porque
sería muy largo y tengo otro testimonio sobre Dios, el Padre, de que también llegué a otras teorías súper locas de creer quién era el Dios verdadero, que en su momento creí que era Abraxas y me lo llegué a tatuar porque fui gnóstica, estuve en el gnosticismo, también fui cabalista, que no fui, que no fui. Fui también hasta satánica prácticamente, o sea, estuve metida en el luciferismo. Me tatué la cábala judía, como ven aquí, el árbol de la vida, que ya pues está de más mostrárselos, pero tengo aquí las 3 céfiros del árbol de la vida. Tema aparte, este tema es exclusivamente de Jesucristo y les voy a contar cómo es que yo llegué a convencerme de que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y mírenme bien, porque eso no es broma, el Creador, tu Creador, mi Creador, Dios y hombre verdadero, Jesucristo, el Creador de este universo, mundo, planeta, el Verbo encarnado, el que te creó a ti. Obviamente no te moldeó de cero como lo hizo con Adán y Eva, bueno, con Adán que hizo un ADN de cero, porque nosotros tenemos un código genético que vamos con la procreación lo vamos replicando y nos vamos reproduciendo, pero sí creó nuestro espíritu. Obviamente pues Él nos creó al primer hombre, creó a Eva a partir de Adán y nos ha creado, es el creador de nuestra alma, que está conformada por una estructura trinitaria. A mí me gusta explicarlo así, cada quien puede explicarlo según la forma en la que prefiera. Yo me baso en la estructura trinitaria según San Agustín, que es a imagen y semejanza de Dios, en la estructura trinitaria que es memoria, entendimiento y voluntad. Pero Jesucristo es quien te dio esa conciencia que tienes para verme, escucharme, juzgarme, pensar pues que estoy loca o lo que quiera que estés pensando. Pensar, sentir, fue Jesús, sí, fue Dios, pero Jesús es el Verbo encarnado, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo del Padre, es el amado, quien es amado por el amor, quien es amado por el amante, quien es el pensamiento divino, quien es como Dios se entiende a sí mismo, o sea, es Dios, Jesús es Dios. Pero ¿cómo llegué a este punto? Y cómo fue mi proceso de vivir ahora una vida cristocéntrica, con Cristo en el centro? Y aquí viene lo loco. Vamos a calmarnos, vamos a relajarnos. Bueno, yo siempre tuve esta curiosidad de saber pues quién nos creó, quién nos hizo. Tuve muchas especulaciones y yo tuve un primer como acercamiento a la iglesia cuando tenía unos 8 años, a la iglesia católica, y comencé a venir así a misa y sentía mucha paz. Comencé a venir como casi diario a misa y sentía bonito. Yo sentía como, o sea, siendo niña, sí, mi familia era católica, pero de los católicos que van a misa, pues iban a misa los domingos de vez en cuando, en las reuniones o más que reuniones, en las fiestas importantes, pero no eran de estos católicos así fervorosos. Entonces, si bien yo tenía ya esta base católica, pues no tenía esta como formación así muy espiritual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ya había en mí como este anhelo de encontrar a Dios. Eso es lo bonito, que no es un mérito mío que yo pueda presumir de esto y decir, ay, yo desde niña ya buscaba a Jesús, ya buscaba a Dios, porque esa curiosidad nunca nace de ti. Es Dios el que te busca primero y es Dios el que te ama primero. Entonces Dios ya me estaba buscando primero. Entonces yo ya estaba respondiendo a ese llamado de Dios desde chiquita. Entonces yo comenzaba a ir a misa diaria y sentía mucha paz como niña.
si bien no entendía toda la liturgia, no tenía una buena base en el catecismo, yo sentía bonito, sentía pues esa presencia divina de Dios, toda la espiritualidad en la misa, y era como un espacio en el que yo me sentía segura. En algún story time yo les conté que sentía como que yo viví violencia familiar y traumas que ya no los quiero recordar. Entonces estar en la iglesia y asistir a misa a mí me daba paz, escuchar los cantos religiosos. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo entro en la adolescencia, a mí me comienza a dar una adolescencia un poquito rebelde. Comienza a entrar en mí el pecado de la lujuria, el pecado de la rebeldía, de la ira, de la de la vanidad, de la soberbia, el orgullo, pues lo típico de los adolescentes, ¿no? De esa vanidad, de ese orgullo, el egocentrismo, el narcisismo, pues la lujuria, que las hormonas comienzan a alborotarse. Entonces también ahí hay una tendencia en el adolescente a el pecado, ¿no? Es más sensible. Y en este entonces yo me comencé a cuestionar muchas cosas, muchas cosas, y yo tenía tengo todavía un familiar que no es de sangre propiamente, pero que es un familiar como pues de cariño político, por así decirlo, que siempre fue religiosa esta persona, no voy a mencionar quién, pero siempre fue religiosa. Y yo siempre fui, por lo que han podido notar en mis videos y en mis reflexiones, una persona sumamente analítica, que a mí si me cuentan algo, y eso no está mal, eso no está mal, ser una persona que se cuestiona no es malo, de hecho es bueno. Santo Tomás de Aquino lo afirmaba y decía que para que uno tenga más fe, y lo decía un santo, tiene que conocer más verdades, eso lo decía un santo. Para que uno crezca en la fe y tenga más fe, debe conocer más verdades. Entonces, para conocer más verdades debes tener un entendimiento de la verdad. Debes conocer, debes descubrir, debes estudiar. Para eso también tenemos cerebro, no está mal. El problema es que con el tiempo yo me fui mucho al neurocentrismo con pues Jacobo Grinberg, con la neurociencia, y esa es una historia aparte. No los voy a enredar tanto con esta reflexión. Entonces, porque luego me viene el TDA y me distraigo. ¿Qué pasó? Que yo me cuestionaba todo. Entonces yo ya pues iba estudiando la Biblia, porque pues estaba en un colegio de monjas, estaba en un colegio católico, y me comencé a cuestionar el Génesis. Y ahí comenzó el problema que, como una bola de nieve, me llevó a una serie de confusiones en toda mi vida y a un montón de tropiezos, y me llevó a lo que ustedes pueden ver ahora, a esto, tanto por fuera como por dentro, y a esta cabecita que, gracias a Dios, recuperé la cordura, aunque quedé medio loca, eso sí lo acepto. Pero para bien, espero. Se rió el chico, se estaba riendo, pero en buen plan. Yo me cuestionaba, pues ¿realmente existió Adán y Eva? O sea, si Dios creó a Adán y Eva, o más bien si Dios creó a los ángeles, ¿por qué se reveló Satanás? Y claro, ahí la gente puede argumentar, y es un tema muy interesante que después lo podemos reflexionar. Ahí pueden argumentar, es que claro, los ángeles tenían libre albedrío, en la eternidad ellos tuvieron libre albedrío, y en su libre albedrío se rebelaron, pero eso no llega a saciar la pregunta de por qué se rebelaron. ¿Por qué existió esa maldad? ¿Cómo llegó a haber un espacio en el que entró la maldad si de Dios, que es perfección pura, no puede salir maldad? San Agustín lo explicaba de una manera, por eso a mí me encanta San Agustín, y eso me lo ayuda a entender también este amigo del canal Fe con Razón, Gonzalo Choaqui, de que San Agustín explica el origen del mal, no la rebelión de Satanás, sino del mal, de la siguiente manera: Dios es un ser infinito, es decir, no tiene principio y no tiene final. Sin embargo, sus criaturas somos seres finitos, es decir, tenemos un principio. Incluso los ángeles tuvieron un principio porque fueron creados, pero no tienen un final, son eternos, y nosotros igual. Yo, tú, todos hemos tenido un principio, o sea, no hemos sido eternos, no hemos sido, mejor dicho, no hemos sido infinitos, es decir, hemos tenido un principio, hemos sido creados. Desde que hemos sido creados ha habido un punto cero en nuestra vida, en nuestra existencia al menos, y somos eternos.
Entonces tenemos un principio, pero no tenemos un final. Entonces, al explicar así San Agustín, de esta manera, él así justifica la existencia del mal, que en las criaturas que son creadas por Dios, que tienen un principio, pero no un final, es decir, son finitas, puede haber la posibilidad de entrar el mal, que en Dios jamás entra porque nunca tuvo un principio ni un final, porque es el principio sin principio. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y podemos profundizar en este razonamiento de San Agustín tan brillante más adelante. Pero en ese entonces, porque estamos volviendo a mi adolescencia, yo me cuestionaba, pero pues, ¿cómo puede existir el mal? Y siempre esa era mi duda, algo así como San Agustín precisamente que cayó en el maniqueísmo y trataba de explicar el bien y el mal con la parte corporal que era el mal y la parte espiritual que era el bien, y pues ahí se metió sus enredos y todo, algo así. Pero a mí lo que me costaba entender era la parte de la crucifixión de Jesús, porque yo decía, y aquí no quiero blasfemar contra mi Señor Jesús, porque ustedes saben que yo lo quiero mucho, pero espero que Dios me entienda y me dé el permiso de utilizar este término, pero yo decía, pues qué tonto, o sea, ¿por qué, ¿por qué murió? Si es Dios, ¿por qué no evitó ese calvario, ese sufrimiento si es todopoderoso? Y a mí me trataban de explicar, es que era para perdonar nuestros pecados, es que era por el pecado original. Y yo decía, pero ¿por qué simplemente no lo abordó? O sea, ¿por qué no lo como corregía de otra forma sin tener que pasar por esa horrible tortura del Calvario? Entonces yo no lo llegaba a entender. Me costaba muchísimo entender el tema de la crucifixión, el amor redentor, el sacrificio y el tema de la desobediencia de Adán y Eva por el tema del mal, de cómo pudo haber entrado el mal. Porque sí, entiendo que había un libre albedrío, pero en ese entonces yo no lo entendía lo del libre albedrío. Entonces, cuando yo le pregunto a esta persona muy espiritual de mi familia que ya les comenté, ahí me descuadró todo el cerebro y me dijo, y pues no la quiero culpar, pero pues no fue una respuesta correcta, más bien fue una de las razones por las cuales yo me confundí muchísimo. Me dijo de que la historia del Génesis, al igual que el diluvio y al igual que muchos libros del Antiguo Testamento, eran simbólicos, que no existieron y no había, o sea, de que no había que tomarlos como historias reales, como si realmente hubieran sucedido. Entonces, cuando me dijo eso, yo pues ya como que mis bases perdieron solidez y yo con el tiempo ya no tenía como en qué sostenerme. Y cada vez que trataba de entender esto de Jesús decía, pero pues era algo simbólico. Y como me había explicado esta persona, ¿no? Lo de Adán y Eva, el pecado original, todo esto era algo simbólico. Y a la vez pensaba, pero si era algo simbólico, entonces ¿por qué Jesús dio la vida por nosotros? Para el perdón, o sea, para perdonar el pecado original, pero si era algo simbólico, entonces ¿por qué dio la vida? Entonces nunca tuve como una base fuerte, ¿me entienden? Entonces a mí me llega esta adolescencia súper rebelde y pues yo quería llegar virgen al matrimonio, no lo logré. Y a los 19 años tuve mi primera o mi segunda conversión católica, se podría decir, porque esta no es la primera conversión que he tenido, esta es la tercera, que espero que sea la vencida. Entonces tuve mi segunda conversión católica y ahí es cuando entro a esta iglesia a trabajar o bueno, a hacer mi pastoral juvenil desde los 19 hasta los 21 años. Y era súper fervoroso, o sea, a pesar de que siempre tenía esta semillita de duda en la cabeza, de que me persiguió años esta duda, de que Adán y Eva eran simbólicos, el diluvio y todo esto era simbólico. Entonces para mí no tenía explicación nada, no tenía algo sólido. Mi catecismo estaba, por más que yo pues había leído, estudiado el catecismo, ya se me había quedado grabado esto que me había dicho esta persona religiosa de mi familia, a quien yo consideraba una persona seria y pues yo le creía y la seguía, que pues ahora la perdono porque pues todos nos podemos equivocar en asesorar u orientar a alguien, por eso uno tiene que ser muy prudente cuando orienta a alguien. Entonces pues yo cada vez que ya no, o sea, no, date cuenta que cuando no entiendes lo del pecado original, no entiendes tampoco la redención de la cruz, no entiendes que Jesucristo, no entiendes el valor profundo de la muerte y sufrimiento de Jesucristo que borra el pecado original, tampoco tiene sentido el bautismo. Entonces, para mí como todo eso era simbólico, ya no tenía sentido, entonces yo era pues una católica más light, por así decirlo.
Entonces yo iba a la iglesia más como para, pues para pertenecer al grupo, pues para, más como de autoayuda, por así decirlo, como para pues sentir una conexión espiritual, para comulgar, como para echar unos llantos de vez en cuando, como para confesar mis pecados, para buscar purificar mi espíritu, hacer las cosas bien, pero no buscaba una santidad, no buscaba una transformación profunda, no buscaba que mi corazón se apasione por Dios, no buscaba una comunión con Jesucristo, una entrega mutua, porque no comprendía la crucifixión, porque mis bases las había entendido como algo simbólico. ¿Qué pasó? Pasan estos 3 años, yo ya les he compartido varios testimonios aquí en YouTube y yo me rebelo de la iglesia. Pasan cosas desagradables, decepciones, golpes de la vida y o sea, yo me salgo de la iglesia porque ya me estaba cansando. Y como yo no tenía esta base firme en la iglesia católica, yo pues estaba más por la parte superficial. Cuando uno no tiene la base firme en la iglesia católica, ni un catecismo sólido, ni un amor sólido por Cristo, uno comienza a volverse fariseo, comienza a volverse muy superficialón, comienza como a volverse muy de rituales, mucho de apariencias. Entonces a mí me comenzó a suceder y yo comenzaba a cuestionarme por qué la misa es tan aburrida, por qué los templos son así, por qué hay puras viejitas. Siempre hay puras viejitas en las iglesias que te miran feo, que te miran mal. ¿Y por qué en la misa católica todo tiene que ser así tan aburrido? ¿Por qué no aplauden? Yo decía, ¿por qué no aplauden? ¿Por qué no hacen cantos así más alegres? ¿Por qué no hay más alegría en la misa? ¿Por qué todo tiene que ser tan aburrido? Entonces yo ya comencé, y con lo que pasó con este sacerdote, que ya no les voy a dar más detalles porque ya es algo del pasado, pero pues era mi director espiritual que embarazó a una amiga y ya lo dejo ahí. Yo ya estaba renegando de la iglesia católica y decía, odio la iglesia católica porque además les prohíben a los sacerdotes tener esposas, deberían permitirles tener esposas y así ya no habrían estos problemas de que pues se meten con mujeres y los tienen que excomulgar. Y ya comencé a estar en contra de la iglesia católica. Y lo que también les comenté en otro story time, que eso no es el caso o el tema principal de este video, acabé viviendo en un cuarto rentado en ese entonces, cuando estudiaba arquitectura, en la casa de unos pastores evangélicos o testigos de Jehová. No, creo que eran evangélicos, algo así, pero eran separados. Y pues eran de estos que sí iban a la misa, así efusiva, que aplaudían y que cantaban, y que el pastor sí podía tener esposa y todo. Entonces yo comencé a como que dejarme seducir por esa iglesia y estuve como a punto de meterme casi de evangélica. Me comenzó a gustar más la iglesia evangélica, comencé a sentirme más como atraída por estas iglesias separadas, porque pues no tenía yo mi base, pues porque ya les conté que yo no tenía la base sólida del catolicismo, de la iglesia católica. Entonces pues decía, no, que estas iglesias son más alegres, más efusivas y que acá sí permiten tener esposas a los curas, entonces son más libres, más coherentes, no son tan machistas y que no sé qué, y tenía mis ideas así ya también medio feministas, ¿no? Y con el tiempo yo le comencé a agarrar, y que me perdone, Diosito, es por YouTube, tú lo sabes, yo lo sé, ambos sabemos que eso es para dar testimonio, todo sea para darte gloria a ti. Yo le comencé porque Dios es súper celoso con la Santísima Virgen María y no soporta que nadie blasfeme ni le falte respeto a la Virgen María, pero yo le comencé a agarrar rabia a la Virgen María porque ya la veía como un signo o un símbolo de la sociedad machista para reprimir a la mujer. Según yo, usaban a la Virgen María en la Iglesia Católica para someter a la mujer, para que la mujer esté siempre así, con las manitos juntitas, y para que siempre sea así, sumisa y obediente, y como siempre resaltaban estas cualidades bellísimas de la Santísima Virgen María, que ahora las entiendo, que son un arma poderosa contra el demonio. En ese entonces, yo, que no tenía esta base sólida, yo las veía como un medio de manipulación. Imagínense cómo estaba siendo engañada por el diablo, ¿eh? Yo pensé que lo utilizaban a la Virgen María para que las mujeres sean sumisas, para que sean obedientes, para que sean humildes y para que se dejen pisar por el hombre. Entonces yo le comencé a agarrar rabia a la Virgen María. Entonces comencé a agarrarle rabia a la Virgen, a la iglesia, a los sacerdotes, y me comencé como ya prácticamente a tener mentalidad de protestante, de evangélica o de hermana separada. Pero para mi mala suerte, para mi buena o mala suerte,
Este pastor evangélico me hizo una liberación porque pues yo en ese entonces estaba muy deprimida. No lo quiero hacer largo este story time, pero pues estaba como saliendo con un chico que pues depresiones amorosas. Entonces pues ya había tenido relaciones, había perdido la virginidad y pues ya había cometido pecado de lujuria. Y este pastor Sucho, que estaba en esta casa donde yo rentaba, me hizo una liberación sexual, o bueno, espiritual, pero que era más acoso sexual que otra cosa, y me hizo como tocarme los pechos, tocarme pues mis partes, porque supuestamente me estaba liberando de demonios sexuales. Y bueno, lo voy a dejar ahí, pero yo tuve que proceder legalmente contra este señor allá. No voy a dar tampoco más detalles de esta historia descabellada, pero después de que me pasó esto, ya no solamente odiaba a la iglesia católica, odiaba ahora a la iglesia evangélica, a la iglesia protestante, y odiaba la religión, la detestaba. Yo decía, no quiero saber nada de religión. Ya con todas estas experiencias decía, ya no entiendo nada de la religión, ya se me hizo aburrida la iglesia católica, no tenía una base sólida del catolicismo. Con los evangélicos o con esta gente tuve una pésima experiencia porque hubo un exceso de confianza y este señor se aprovechó prácticamente, y hubo y ya había visto cosas bien turbias, me comencé a decepcionar de la iglesia, a contaminar que con las cosas que ya les he compartido del diezmo, del Vaticano, y pues lo típico, ¿no? Porque uno se empeña y el demonio también te inspira a ver lo malo y deja de ver los tesoros que uno, cuando busca con amor, compasión y fervor, encuentra, como los grandes doctores de la iglesia, Santo Tomás, San Agustín, los grandes santos, estos tesoros de la tradición siriaca en el cristianismo oriental que han quedado enterrados por el Islam, lamentablemente. Y bueno, es un tema aparte. Entonces, me estaba desviando del tema principal de cómo encontré a Jesucristo y cómo, porque no lo dije al inicio del video, cómo llegué a creer que era un extraterrestre. Me he demorado 26 minutos con 42 segundos para llegar a este punto de que llegué a creer que Jesucristo era un extraterrestre por no tener un buen catecismo y una base sólida, y por tantos engaños que tuve en mi vida por parte también del enemigo. ¿Qué sucedió? Yo tuve esta etapa de rebeldía y ya estaba como harta de las religiones. Sin embargo, yo todavía como que mantenía cierta espiritualidad y por momentos yo rezaba. Es decir, por momentos yo hacía mis oraciones como que de vez en cuando yo invocaba a Jesús, y yo siempre le decía Yeshua. Siempre me gustaba decirle Yeshua, que es su nombre en arameo. Y yo le decía Yeshua y pues hacía mis oraciones. Hasta que un día, y esto fue pues hace no mucho, fue en el año 2018, me acuerdo que pues yo seguí estos canales como de conspiración, de pues extraterrestres, de los reptilianos y de todas estas cosas. Ya los estaba comenzando a descubrir en ese entonces, de los Illuminatis y todo esto. Me apareció un video de que Jesucristo probablemente nunca existió y probablemente era la representación simbólica del solsticio de invierno. Y esto tiene también una explicación real que está sustentada, que se les voy a decir más adelante. Y en este video el youtuber que lo hizo explicaba pues muy bien, ¿no? De que pues muchas religiones paganas antiguas, y creo que hablaba de los incas, yo soy de Perú, pues creían en el dios sol y tenían pues deidades paganas pues que veían reflejadas en el sol, y que Jesucristo simplemente era como una nueva representación que trataron de en su momento hacer de este dios sol, porque su nacimiento, que es el 25 de diciembre, pues según la Iglesia Católica, no es un dato exacto, pero se estima que es el 25 de diciembre por muchos factores. Coincide con el inicio del solsticio de invierno, que es cuando la luz se hace más intensa. Entonces comienza este periodo de luz más intensa, más prolongada. Entonces, como que hacía unas conexiones ahí con el sol, y no sé si se acuerdan que yo les conté en un story time que yo tuve un viaje a Tierra Santa justo ese año,
en el 2018, que fue antes de ver este video. Y cuando viajé a Tierra Santa, para mi mala suerte, viajé con un exnovio que era ateo y tenía un diplomado o ¿cómo le llaman? Una maestría, una de estas cosas, en un doctorado, no sé qué, en filosofía, en economía, no sé qué, o sea, era súper inteligente y era hiperanalítico y pues yo estaba todavía como resentida por estas experiencias feas que ya les conté en la espiritualidad, pero todavía quería recuperar, como que estaba ahí en Tierra Santa. Bueno, estaba en Tierra Santa y todavía como que quería recuperar un poquito pues esa conexión con Jesús, mi espiritualidad y estuve en la iglesia de la Santa Sepultura, del Santo Sepulcro, pasé Navidad en Belén, imagínense. Pasé Navidad en Belén, en Israel. Estuve en Tel Aviv y bueno, ya, no les digo más para que no piensen que estoy presumiendo. Pero yo no era así creyente en ese entonces porque ya les digo que venía como, ya estaba rechazando las religiones y ya estaba en una época así de rebeldía y de odio hacia la religión y a las personas religiosas las odiaba, no quería saber nada de personas religiosas. Entonces este chico, durante este viaje que era súper racional y ateo, me comenzó a decir, ¿y si Jesús nunca existió? No tenemos pruebas de que Jesús nunca haya existido y que no sé qué y no sé cuántos. Y ya como que me venía contaminando la cabeza, ¿no? Y ya me sembraba esa duda porque yo no tenía esas bases sólidas que ya les comenté, pues que venía arrastrando desde niña prácticamente con esto del Génesis que me dijeron que era simbólico y todo esto, que no tuve esta base, pues, ¿no? Que nunca llegué a entender el sacrificio de Jesús y nunca llegué a entenderlo a profundidad. Entonces, cuando veo este video que me apareció en YouTube, que hablaba este youtuber acerca de que probablemente Jesús tampoco existió nunca, fue como un refuerzo a lo que este novio me había dicho en Tierra Santa, más las explicaciones que daba, pues detalladas de que era porque había nacido el 25 de diciembre, perdón, y que coincidía con el solsticio de invierno y que no sé qué y no sé cuántos. Y de hecho, había una fiesta pagana del Imperio Romano que me parece que se llama Invictus Sol, una cosa así, que era una fiesta del sol, que pues hay personas que argumentan que la Iglesia Católica copió la Navidad de esta fiesta pagana romana, pero eso no es cierto. Yo ahora lo investigué y resulta que fue al revés. Los romanos tomaron la Navidad, esta fecha, y ellos hicieron después esta fiesta pagana llamada la fiesta del sol o Invictus Sol, algo así es el nombre. Corríjanme en los comentarios si me equivoco. Entonces, cuando veo este video de YouTube, hice como un cortocircuito en mi cabeza. O sea, mi cabeza hizo un cortocircuito y ya tenía esta contaminación de este exnovio que me había dicho, quizás Jesús nunca existió, las malas experiencias religiosas, la mala base católica, del catecismo, más este video. Ya comencé a sentir una repulsión hacia la religión y me acuerdo que ese día yo le recé a Dios o a lo que sea que en ese momento yo creía que me estaba escuchando, que pues obviamente era Dios, y le dije, mira Dios, Dios mío, ya no puedo más, le dije, ya no puedo más con esto de la religión, no puedo más con esto de la espiritualidad, ya estoy cansada, me han hecho una ensalada en la cabeza, he tenido decepciones con las personas, ¿sabes qué voy a hacer? Le dije así, voy a hacer de cuenta que recién he nacido, como si fuera una china o una japonesa, y que nunca me han hablado del catolicismo y que jamás me explicaron o me hablaron de Jesús. Así le dije, de verdad. Esto que yo les estoy contando fue lo que yo le dije a Dios, fue parte de mi oración. Así de loca fue mi oración, estaba harta. Yo acabé de ver ese video de YouTube que les comenté que me hizo dudar porque les cuento que hablaba pues de que Jesús quizás nunca existió y que era una representación de los dioses paganos del sol, de la antigüedad y que con el solsticio de invierno y todo. Entonces yo le dije a Dios, ya no puedo más. Voy a hacer de cuenta que soy pues una japonesa, una china de otra cultura y que jamás me hablaron de Jesús. Y si yo algún día encuentro a Jesús o si a lo largo de mi vida, a lo largo de mi camino lo encuentro, es porque es la verdad. Así le dije. Si en algún momento yo lo encuentro, pero por mí misma o sin que nadie me lo imponga desde afuera, es porque Él es el creador y porque Él es Dios. Yo le dije así. Y a los meses me dio una peritonitis que acabé en el hospital
casi 6 meses, casi un mes hospitalizada. Estuve como 20 y tantos días hospitalizada porque la peritonitis es cuando se te revienta el apéndice y no vas a tiempo a que te lo retiren. Entonces, pues el apéndice saben que es un cúmulo de pus, de pues popó, excremento, y pues se te riega por los intestinos y saben que si eso no se limpia a tiempo, pues ya saben qué es lo que sucede con las bacterias adentro del cuerpo. Se riegan y te puede causar una septicemia y mueres por una sepsis, una infección generalizada. Y yo la salvé así. Y yo recuerdo que el 26 de octubre del 2000, esto fue ya en el 2000, yo me había confundido en las fechas. Yo les dije que viajé a Tierra Santa en el 2018 y el día que yo vi este video, o el año en el que yo vi este video, fue en el 2019, un año después. A los meses me pasa esto de la peritonitis, que casi me muero, que también lo compartí en YouTube porque fue un milagro que a mí no me hayan tenido que volver a operar y haya podido salir bien de esa cirugía, sin complicaciones, sin nada, y encima con una laparoscopía para una peritonitis. Y me operaron el 26 de octubre del 2019. Y ustedes saben que cuando estás en el hospital, pues estás ahí todo el día, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No puedes trabajar, no puedes hacer nada. Yo estaba de floja, estaba de ociosa. Entonces estaba todo el día en el teléfono viendo videos de YouTube, todo el día. Yo estaba viendo y viendo videos, y que me sale en las noticias de YouTube, en el feed, que un sacerdote, ex sacerdote jesuita, Salvador Freixedo, había fallecido justo el día de mi cirugía, el 26 de octubre. Y yo de curiosa me meto a ver y digo, ¿quién será este sacerdote? A ver su historia. Y resulta pues que ahí comenzó otro torbellino de enredos espirituales, sincretismo, confusión, que casi me arrastra al infierno. Y no voy a ahondar mucho en este tema, pero para hacérselas corta, ya lo he mencionado mucho este señor en mi canal. Antes era fan número 1 de este señor, me había leído sus libros porque para mí era mi referente. Yo me sentía muy identificada con ese señor. ¿Por qué? Porque este señor es un sacerdote, fue un sacerdote, que en paz descanse, espero que haya llegado al purgatorio, porque el señor no creía en el infierno, decía, el infierno no existe y quemen todos los libros sagrados, quemen las Biblias. Yo estoy pensando, bueno, estamos hablando aquí de nuestro corralito y de nuestra cosa. ¿Y qué va a pasar con los chinos? Que sigo pensando en los chinos. ¿Y ustedes creen que Dios, la iglesia, Dios se ha distraído porque nos los ha dejado a la mayor parte fuera del redil? ¿Cómo no? Cristo vino y debería haber dicho, bueno, aquí vengo yo y se va a enterar todo el mundo. ¿Usted no sabe del último viaje del cardenal Sin de Polonia, de Filipinas a China? Bueno, ¿y qué pasó? Pues qué pasó, que están entrando ya para que entren misioneros a China. A los 2000 años. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Catequizar a aquellos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Usted no se fue. ¿Por qué en lugar de casarse no se fue a China usted? Porque no me convence la mercancía que tengo que llevar. Y por eso no fui. Yo he andado por muchos sitios y por ahí. Si quiere con su esposa, todavía es tiempo. Sí. Yo conozco le llaman ex sacerdotes, y yo digo que son sacerdotes siempre. Que se han dedicado al apostolado. Por supuesto, yo los acompaño en el sentimiento porque todavía sigo amarrado. Fue un ex sacerdote que lo excomulgó la Iglesia Católica, jesuita. Madre Teresa en la... Hay muchísimas anónimas, están en el padre Gandhi. No estaba, creo que estaba ordenado el sacerdote. Si usted quiere, Gandhi no creía nada de eso, sin embargo. No creía en Dios, creía en Dios. No, pero nada de lo que ustedes dicen. No, pero creía en Dios. Completamente diferente. Permítame un momentito, ¿sí? Gandhi, un día antes de morir, qué lástima que no haya conocido yo el cristianismo. Palabras textuales de Gandhi. ¿Quién? Bueno, yo le podía hacer otras citas que no dice. Cuanto más conozco a los cristianos... Ese hombre murió cristiano, practicó valores cristianos. Déjelo tranquilo, que muera tranquilo. No lo metan a Santa María Iglesia así a la brava. Y está en el cielo. Por supuesto. Y ojalá y él le inspire a usted algo. Yo creo que aquí habría que recordar, no el monopolio, como usted dice, que la iglesia quiere monopolizar la salvación y que fuera de la iglesia no hay salvación, como se predica en los libros de texto y esto. Hay que recordar que la iglesia acepta, predica y reafirma la universal voluntad salvífica de Dios, por lo que esos chinos y esos japoneses y esos budistas y esos que están ahí adorando un tótem y aquellos están realmente hablando con el Dios del universo.
con el Dios del cristianismo, en su lenguaje, y Él les entiende. Y no les va a pedir cuenta a ellos de no ser cristianos, porque no les llegó el mensaje cristiano. A nosotros sí nos va a pedir cuenta porque nos llegó. Y a usted se lo va a pedir más porque a usted le llegó el mensaje claro. Señor moderador, son 2 contra 1. Ahora Que estuvo 30 años en la orden jesuita como sacerdote y salió excomulgado porque comenzó a escribir libros en contra de la iglesia, pues rebelándose, ¿no? Diciendo que la iglesia dormía. Y lo peor, comenzó a escribir libros acerca del fenómeno ovni, acerca de los extraterrestres y todo, y comenzaba a hacer libros y a criticar a la iglesia, pues, ¿no? De que la iglesia no podía afirmar que tenía la verdad absoluta y todo. ciertos miedos y ciertas cosas, ¿verdad? Pero entonces en realidad usted está haciendo una nueva religión. No, Dios me libre, si salí de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo predico racionalidad. No hace falta tener religión. Mira, las religiones le han hecho mucho más daño a la humanidad. Considerada en globo, que bien, a tal hombre particular, a tal señora particular, ¿verdad? La religión le ayudaba porque era un confort para su alma, etcétera, etcétera. Pero para la humanidad, la religión es la causa más grande de guerras que ha habido. Demuéstrenme lo contrario. El cristianismo ha hecho que los europeos se matasen durante 10 siglos. Demuéstrenme lo contrario. ¿Y qué prueba con eso? ¿Qué prueba? Hay algo venenoso dentro. ¿Ese efecto del cristianismo o es precisamente la ausencia del cristianismo? No, es la ausencia del cristianismo. Señor, le voy a poner un ejemplo. En el concilio de Constanza y yo dije, no puede ser, qué coincidencia. Justo el día que me operan de esta cirugía, de esta peritonitis que casi me mata, justo es cuando fallece este sacerdote. Entonces yo dije, acá hay una conexión, esto no puede ser casualidad. Hay algo acá. Y me fasciné con este señor. Entonces comencé a meterme en la nueva era, ufología, fenómeno ovni, comencé a fascinarme con los extraterrestres, comencé a creer que pues estábamos en una especie de engaño mundial, universal, en el que habían razas, comencé a creer en los reptilianos, comencé a creer en todos estos teorías de conspiración de los reptilianos, que están escondidos, pues que la reina Isabel es un reptiliano, que hay reptilianos no sé dónde, debajo de la tierra, en las montañas, que no sé qué, tanta cosa, ¿no? Y pues también me sentía en el tema personal muy identificada con este ex sacerdote, porque pues él había estado 30 años en la iglesia y se había sentido decepcionado pues de la misma iglesia católica. Y pues él estuvo 30 años, yo solamente estuve 3 años. Entonces yo dije, ¿qué cosas no habrá visto? Seguramente tiene más cosas de las que se pudo haber decepcionado. Y yo... la predicación del infierno. Pobre, no les gusta. El es infierno una manoletina perfectamente. En toreo eso, tiene el toro y le dan así. No me hable de eso. No, eso está en el Evangelio 12 veces por lo menos. Cristo en el Nuevo Testamento. Usted no cree en el Evangelio, ¿para qué lo aduce? Pero ustedes sí, y por lo tanto yo me atengo al libro de ustedes. Ese es el libro que ustedes creen, y cómo explican ustedes esto. Yo no lo tengo explicado ya, ¿verdad? ¿De dónde lo vino? Vamos a dejar porque les molesta mucho el infierno, es un tema que no se puede tocar, ni se podrá tocar, es una aberración total y monumental. El pecado original. ¿Qué me dicen de eso? Todo hombre viene con las jorobitas del pecado original y necesita entonces necesariamente un redentor, porque si no ya... Él lo niega quien le libró rotundamente. Dice que ¿Pecado original? Sí. Que el no hay pecado original ha perdido la originalidad. Entonces, hace mucho tiempo ya. A San Agustín, y negas Santo Tomás de Aquino, y negas todo. Todos en bloque, que se nos pongan en fila, ¿verdad? Les echo una bendición y les digo, corran, que se les pasó su tiempo. ¿De dónde le vino a usted la iluminación divina? No he tenido iluminación, la rehuso totalmente. Pues puramente. Yo pues me sentía como identificada, decía en mi mente, pues no soy la única, ¿no? Que me rebelé de la iglesia, entonces yo de alguna manera me veía como respaldada por este señor, ya no me sentía como una ovejita rebelde, sino pues como una ovejita pues que tenía un pastor, pero un pastor rebelde, ¿no? Un pastor también descarriado. Y un pastor que afirmaba que no existía el infierno, y esa idea es tan peligrosa que casi me lleva al infierno. El que viendo la luz cierra los Señor, le voy a decir un secreto, no se lo diga. Mejor dígaselo a todo el mundo. No hay infierno, eso es una calumnia. No estamos hablando del infierno. Tranquilos a los hombres. La condenación no consiste en el fuego del infierno. ¿En qué consiste? En la separación de Dios, el abandono. Y entonces el Concilio de Florencia, que lo definió con palabras y con fuego, sino, no con tenedores de Satanás, pero sí con fuego eterno que arde para los condenados. ¿Qué hacen con el Concilio de Florencia? Siempre se ha hablado del fuego, siempre se ha hablado del fuego. Decía otra cosa también, de no sé qué, el fuego. Y era otro concilio también que había defendido eso, había sentenciado. Fuera de la iglesia no hay salvación. Sí, pero también, la misma cosa. La frase esa que ha tenido muchos problemas. Y yo ya les hice
también un video muy largo que llegó a más de 100.000 vistas, creo que tiene 160.000 vistas, de que casi me voy al infierno. Estuve con un pie adentro. De hecho, sentí cómo es el infierno. Sentí cómo es el infierno. Puedo decirles cómo se siente. Es una sensación de eternidad sin paz. No se lo deseo a nadie. Y eso que Dios tuvo misericordia de permitirme sentir así un tantito el infierno, así un tantito. Porque si hubiera sentido en su plenitud y así visto, no con los ojos físicos, biológicos, sino con los ojos espirituales, me hubiera muerto. Entonces, ¿qué sucede? Para llegar al punto en el que, el punto pues como más importante del video, que me imagino que quieren que ya llegue, que es el punto en el que llegué a creer que Jesucristo era un Anunnaki, era un extraterrestre. Yo comencé pues a fascinarme con este sacerdote, a leer sus libros. Tiene un libro que es La Granja Humana, tiene otro libro que se llama Defendámonos de los Dioses. Hasta se metió con la Virgen María, imagínense. Comenzó a meterse también con las apariciones marianas, a decir que las apariciones marianas no se trataban de la Virgen María, sino de extraterrestres que tomaban la apariencia de la Virgen María para mandar mensajes. O sea, simplemente como que el extraterrestre se le ocurría ayudar a la humanidad a través de adoptar la imagen de la Virgen María y engañarnos, ¿no? O sea, qué ideas tan absurdas. Y yo, para resumirles algo y ahorrarles años de confusión, de pérdida de tiempo, y se los digo mirándolos a los ojos, los extraterrestres son el demonio. Extraterrestres igual a demonios. No hay más y no hay menos. Y esto me costó terror, ataques de pánico, muchas cosas que tuve turbias, que leí, que investigué, cosas feas que me han pasado, vejaciones diabólicas. Se los puedo decir con el corazón aquí en la iglesia, delante del altar de Jesús, de Dios, que los extraterrestres son demonios. Créeme, por favor, lo que te digo, son demonios. Lamentablemente Salvador Freixedo fue víctima de vejación y entendí que pues lo único que te ayuda es mantenerte humilde como la Virgen María, porque cuando te gana el ego, el orgullo, quieres sacar teorías, libros, ahí es cuando el demonio te comienza a confundir. Pero cuando adoptas precisamente esa actitud que yo creía que sometía a las mujeres, esa actitud humilde, sencilla de María, te libera, no te somete, te libera de las garras de Satanás, te libera del engaño del demonio. Porque el demonio lo que hace es que cuando estás buscando y eres una persona muy curiosa, que te gusta investigar, te inspira a que busques en lugares fuera de la verdad. ¿Y en dónde está la verdad? En el magisterio, tradición y sagradas escrituras de la Iglesia Católica. No está en otra parte. Es más, les voy a mostrar algo que me he comprado, que lo voy a presumir porque está nuevecita. Ustedes saben que la Biblia pues tiene varias versiones y esto también es un regalo de mi amigo Gonzalito, del canal Fe con Razón. Le hago mucha publicidad porque su canalcito no crece, no sé por qué no crece y espero que crezca, pero hace poco me compré esta Biblia que es directamente la traducción de la Vulgata Latina. Ustedes saben que la Vulgata Latina es la traducción al latín pues de la Biblia original o de los textos del griego koiné, que son la lengua original de las Sagradas Escrituras, y lo tradujo San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia, este santo. Y de la Biblia latina, que es la Vulgata Latina, la primera traducción al español, aquí está, tiene el alfa y el omega, y pueden ver que está en español, es la Nácar Colunga. Esta fue un regalo de Gonzalo y pues es nueva, entonces es como directamente la traducción
más fidedigna de la Vulgata Latina. Entonces, no hay más, no hay que rascarle 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 más, de verdad. Sagradas Escrituras, tradición y magisterio, de verdad. Que los aliens, no, demonios, son demonios. No, que este sacerdote sacó una teoría, que este está hablando. No les hagan caso, es el demonio que está fastidiando, que está tentando. Se los digo yo, que si de algo puedo presumir es que he llevado un camino, pero no de lo que puedo como que sentirme orgullosa, sino más bien un camino de puros tropiezos y errores. Y yo se los digo con cariño para ahorrarles confusiones, porque no saben lo fácil que se puede perder un alma y lo fácil que se puede condenar un alma al infierno. Si ustedes realmente supieran lo fácil que es que un alma se condene, o sea, a veces uno piensa que un alma, pues para irse al infierno tiene que ser mala, tiene que matar, tiene que hacer cosas. No, a veces por apostasía, por blasfemia, por idolatría, por creer en esas cosas New Age, por no aceptar a Cristo, hasta por eso te puedes condenar. Se los digo yo que estuve así de estar en el infierno. Entonces, volvamos al tema. Yo comencé a fascinarme con este tema de los extraterrestres, de todo. ¿Y qué pasó? Que yo comencé a hacer, ¿se acuerdan que yo le había dicho a Dios que ya estaba harta de pues seguir como patrones? Yo pensé que ya comencé a creer, y eso lo he compartido en algunos videos, de que la Iglesia Católica era como un modelo de control, como un sistema político, y pues veía a las personas en la iglesia como borregos que seguían la religión, y yo pues ya era rebelde y me sentía como anarquista. Yo pues no me veía como siguiendo las ovejitas, o sea, no me consideraba, imagínense ese ego y ese orgullo, yo no me consideraba como una ovejita. Yo decía, yo no soy ninguna oveja, yo no sigo el rebaño, yo soy líder, mi mente, mi sentido común, mi lógica me guían. Entonces, para mí era un sistema de control, para mí la Iglesia Católica no tenía la verdad revelada, para mí escondían cosas. Y cuando se da la pandemia, fue el punto clave. Cuando sucede la pandemia, yo comencé a investigar más, ¿no? Porque me dio curiosidad saber qué poderes hay ocultos para poder pues encerrar a tanta gente en sus casas, para vacunar así masivamente y todo lo que nos pasó, ¿no? O sea, creo que a muchos nos dio curiosidad saber quiénes gobiernan el mundo. O sea, sí sabemos que hay presidentes, que hay un tema de geopolítica profunda, pero yo quise saber más y comencé a obsesionarme con las élites, que los Rothschild, que las familias superpoderosas, que los judíos, que los sionistas, que los masones, los luciferinos, que los caballeros de Malta, que los no sé cuántos, que los Rosacruces, de todo. O sea, yo estaba, pero que todas las élites, las sectas, las logias, comencé, hasta en un tiempo llegué a ser terraplanista. O sea, comencé a creer que la tierra era plana, que nos habían engañado. Ya estaba loca, o sea, comencé a creer en los reptilianos, lo típico, ¿no? De que la reina Isabel era un reptil, que habían reptiles en el gobierno de Estados Unidos, que habían bases en la luna y miles de cosas. O sea, ya estaba como, creo que a muchos nos pasó en la pandemia, pero pues yo me fui muy lejos, ¿no? Entonces comencé a mezclar esto con la espiritualidad. Y como les comenté que yo, ese día que ya me sentía volviendo atrás, para no hacerles una ensalada en sus cabezas, volvamos al año 2019, antes de que yo termine en el hospital. ¿Se acuerdan que yo les dije que ya estaba como cansada de esta información, de esta contaminación, y que yo pensé que la iglesia era pues como un sistema de control y que estaba siguiendo todo como una ovejita, pero no sentía como algo en el corazón que me daba certeza, no sentía como una fe, como una confianza, y que simplemente pues creía en Jesús porque pues todos me decían que había que creer en Jesús, y porque desde chiquita me mostraban el crucifijo, y porque desde niña iba a misa, y porque mi abuelita leía la Biblia, y como que sentía que yo seguía el patrón. Y ¿se acuerdan? Y que yo le dije a Dios, no quiero más esto, voy a hacer de cuenta que soy una japonesa, una china, y que nunca me hablaron de Dios ni de Jesús, y voy a buscarte de una forma auténtica, te quiero conocer de una forma auténtica, quiero encontrar la verdad, quiero
si te llego a amar o te llego a conocer, quiero hacerlo de forma auténtica, así que voy a olvidarme de ti y nunca más voy a rezar. ¿Sí se acuerda? Y así fue, yo ya no volví a rezar, yo de mi mente, pues cada vez que me venían estas ideas religiosas, como de querer presionarme al pasar por una iglesia o de cuando alguien fallecía, pues estas cosas pues que uno va guardando, ¿no? Y hábitos espirituales de decir que en paz descanse, yo todo me lo quería quitar, quería hacer como si hubiera nacido de cero y nadie me había hablado de la espiritualidad y encontrar la verdad por mi cuenta. Entonces yo ya me había limpiado de estos hábitos y ya tenía pues en la cabeza a este sacerdote jesuita, Salvador Freixedo, del que les hablé. Ya tenía como que sus ideas, sus libros que había leído, tiene uno que se llama La Granja Humana. Es que este está para el manicomio. Vámonos al manicomio todos. Lo bueno es que estoy en la casa del Señor. Nadie me juzga aquí porque solo Dios me puede juzgar. Mi justo juez. Sigamos. Es que es pesadito, hablar tanto. No crean que es fácil. A ustedes les gusta que yo les esté hablando, ponen el video en su casa, me escuchan, pero yo tengo que estar habla y cansa. Aparte que tengo que estar recordando y todo y me cansa. Mi cerebro de por sí que está ya fatigado se cansa mucho y más con estos temas espirituales. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ya no rezaba ni nada y ya tenía como mi religión como, ¿cómo se podría decir? Personalizada. O sea, yo ya creía que pues la Iglesia Católica me había mentido, nos había mentido. Yo creía que la Iglesia Católica escondía información, que escondía información de extraterrestres, Ojo, porque pues esto es cierto, el Vaticano tiene kilómetros de estanterías de libros, eso es cierto. Subterráneos me parece, tiene kilómetros de estanterías en su biblioteca. Y yo decía, pues, ¿cuánta información no nos han dicho? Seguramente tienen información de extraterrestres. Y este libro que les mencionaba que escribió Salvador Freixedo se llama La Granja Humana. Entonces, este libro me hizo mucha coherencia con la pandemia porque hablaba de que nosotros somos, según él, una especie de ganado. Porque así como nosotros como seres humanos tenemos pues granjas, ganados, vacas, cultivamos verduras, cereales, tenemos nuestra granja de pollos, granja de vacas. Nosotros a su vez, como a una escala mayor, somos también ganado de seres mucho más inteligentes y más evolucionados. Y pues es una visión espantosa, es una visión terrorífica, pero yo me la creí. Entonces yo llegué a creer que nosotros estábamos siendo pues utilizados como una especie de alimento, no necesariamente físico, pero sí como espiritual. Y llegué a convencerme de que nuestro sufrimiento era utilizado por estas razas extraterrestres, al punto en el que yo ya no quería sufrir porque decía, yo no voy a alimentar a los extraterrestres. Entonces yo era como que, yo voy a ser resiliente porque ni lágrimas voy a botar porque estamos en una granja humana. Y todo mi canal de YouTube era así. Si ustedes lo ven, estaba lleno de videos de que somos una granja humana, somos una granja humana. Entonces esto me hizo también sentido, lamentablemente por la pandemia, porque dije, claro, pues sí, por eso en la pandemia nos trataron así, nos vacunaron a todos porque somos como un ganado. Entonces mi rebeldía y mi anarquismo crecía y pues que iba a abandonarme a los brazos de Jesús, de la Virgen, menos, ¿no? Tuve que tocar fondo y ahorita llega esa parte, espérense, tengan paciencia. Espero que se queden todo el video porque va a estar súper largo. Hay gente que no les gusta videos tan largos, que se aburren, que quieren musiquita, que quieren... Se me va a acabar la batería, espérense. Bueno, voy a seguir con el story time o el testimonio de cuando creí que Jesucristo era un extraterrestre. Sí, llévenme al manicomio, enciérrenme. No, mentira. Está bien estar loco, esta vida es para explorarla, para buscar a Dios. A mí se me hace locura más bien una persona que no se cuestiona, que simplemente llega al mundo y hace lo que hacen los demás. Y no digo que todo el tiempo tenga que estar haciéndose autocuestionamientos o reflexionando el porqué del azul del cielo y el verde de las praderas, pero sí, pues, entender, pues, no entender porque nuestro razonamiento es limitado, pero al menos buscar a Dios, ¿no? Y cuestionarse, buscarlo a través del cuestionamiento,
Creo que los santos también lo hacían. Muchos santos fueron reflexivos y no está mal. El cuestionamiento es esa búsqueda interior, más que cuestionamiento, es esa búsqueda interior, esa curiosidad mínima por saber, pues, quién nos ha creado. Y lo bonito es que ya tenemos la revelación. Jesucristo se reveló hace 2025 años. Se reveló, se hizo carne. Dios, Dios, o sea, Dios se hizo carne, se hizo hombre, se encarnó y se hizo así uno más de nosotros, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces nosotros somos parte de una generación, porque parecerá que han pasado muchos años, 2025 años, mucho tiempo. No, si tú lo cuentas como por generaciones, considerando que una generación viva unos 100 años en promedio de vida, pues si es longeva, son 20 generaciones. Solo han pasado 20 generaciones desde que Jesucristo existió. Perdón, estoy hablando muy, muy fuerte. Entonces, esto es algo revolucionario, que Dios se nos ha revelado, ese Dios incomprensible, majestuoso, insondable, infinito, inabarcable, que no podemos contenerlo siquiera en nuestro razonamiento, no podemos siquiera imaginarlo, de cómo nos sobrepasa en todos los aspectos. Ya se reveló, ya tiene un rostro, dejó una sábana santa, dejó una palabra por escrito, dejó una iglesia. Es hermoso, pero para tener esta convicción uno tiene que vivir una experiencia personal, y yo les digo que la mía, cómo me dolió, cómo me costó, porque uno tiene que pagar un precio, o sea, para tener fe, porque una cosa es creer, o mejor dicho, una cosa es saber. A ti te pueden contar que Jesús existió hace 2025 años, te pueden contar de esto y del otro. Otra cosa es entenderlo. Entiendes que hubo una encarnación a través del Espíritu Santo, a través del seno de la Santísima Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesucristo padeció un calvario, murió y resucitó al tercer día. Puedes entender, comprender, pero otra cosa es vivirlo, es decir, en tu propia vida, a través de tus experiencias. Pero para poder vivirlo necesitas buscarlo. Pero si te la pasas todo el tiempo pues así como un zombie, como una oveja, pues no digo que, o sea, somos ovejas, pero una oveja, pues una cosa es ser oveja del Señor, de Jesús, seguir al Maestro, y otra cosa es ser una oveja pues que simplemente vas por la vida sin tener esa hambre de Dios. A eso me refiero con oveja, no lo digo de forma despectiva. ¿Cómo quieres tener experiencias con Jesús? O sea, ¿cómo quieres tener un encuentro con Jesús si no lo buscas a través de su iglesia, a través de la vida de los santos? Y es así como Dios se va manifestando a través de conexiones y cosas, y hasta parecería que fuera una película, y como, bueno, ahorita voy a llegar a esa parte. Entonces, ¿qué pasó? Que yo para seguir esta línea que les iba explicando, yo llegué a convencerme pues que éramos como una granja humana y que habían seres extraterrestres que se alimentaban de nosotros, y seguía el trabajo de Salvador Freixedo. Llego a México, comienzo a vivir aquí en este país hermosísimo, y me topo con Jacobo Grinberg. Comienzo a meterme a estudiar psicología, me meto de fondo en la psicología oscura, la psicología junguiana en particular, todo lo que es psicología oscura, de la sombra, cuyo pionero o cuyo principal exponente o cara es este padre de psicoanálisis. Me perdonan que lo tuve que cortar el video porque me entró una llamada de una monjita, porque literalmente después de que grabé ese pedacito me fui al convento y pasé con ellas una experiencia de casi 5 días increíble. Lamentablemente no pude grabar adentro del convento como me hubiera gustado, porque
el carisma sí, el carisma son semi-contemplativas, entonces ellas son muy privadas con su espacio y pues de por sí haberme tenido ahí fue algo de Dios porque no reciben a cualquier persona extraña y a mí me recibieron, dormí en el convento 5 días, estuve levantándome a las 5 de la mañana todos los días, yo que soy súper dormilona, para rezar las vísperas, la liturgia de las horas, o sea, a cada rato era el campanazo y tenía que subir al Santísimo, rezar, me hicieron hacer labores de jardinería, de costura, hice rosarios, pero pues no pude grabar. Les compartí un poquito en el video anterior, que espero que les guste, y pues se me veía más tranquila, más relajada, y voy a continuar con este story time o este testimonio de cómo llegué a creer y estar convencida de que Jesucristo era de raza alienígena. Y ya estoy en mis últimos días en la ciudad de Campeche y ¿a quién creen que tengo aquí? Al Cristo negro. Y ahorita voy a llegar a la parte en la que yo no solamente creía que Jesucristo era un extraterrestre, sino que creía que era de raza africana. Esto es para... Uy. Yo la verdad pienso y estoy convencida de que Dios dijo, con ella voy a hacer una película, vamos a hacer una película y al final va a servir de testimonio, pero Dios hizo una película en mi vida y yo ahora disfruto contando mis testimonios porque ya los veo con humor, pero en todo este lapso que les he estado contando mis experiencias sí, mis experiencias con personas, decepciones adentro de la iglesia, creencias que yo tuve, o sea, realmente no saben el dolor que experimenté, el sufrimiento que padecí por haber vivido en confusión, por haberme sentido defraudada, decepcionada del mundo, de la iglesia. No es fácil, no ha sido fácil. Yo ahora lo cuento con calma, lo cuento hasta con cierto humor, por gracia de Dios, por gracia del Espíritu Santo, pero ni yo me lo explico, ni psicológicamente me explico cómo yo me he mejorado, porque les digo y les aseguro que ni siquiera tomé un tratamiento psiquiátrico fuerte ni nada por mi estrés postraumático, porque ahí les va cómo estas creencias, llegar a creer que Jesús era un extraterrestre y que era de raza Anunnaki, me llevaron a un trastorno por estrés postraumático y también por la relación que yo tuve con este exnovio, 1 año, y la sobreexposición que tuve a redes sociales. Muchos de los que me siguen saben que yo no tengo redes sociales. Ya voy a cumplir 1 año sin Instagram, sin TikTok, sin Facebook, y me mantuve por gracia del Espíritu Santo, porque todos me decían, ábrete un canal de TikTok, vas a tener más vistas, que vas a llegar a más gente, y yo resistí, no por mi poder, sino por el poder del Espíritu Santo. Y bueno, este Cristo, ya les voy a mostrar ahorita un clip que grabé el otro día. Exactamente detrás mío tengo al Cristo Negro de San Román, del barrio de San Román, aquí en Campeche. Y esta es una diosidencia impresionante, linda, muy curiosa, porque exactamente hace 1 año, para ser precisa, alrededor de finales de diciembre, principios de enero del 2024, hace 1 año, muchos saben que yo estaba metida hasta las narices en el luciferismo, la neurociencia, la nueva era, y era darwinista. Antes era 100% darwinista, creía exclusivamente en la teoría evolutiva, lo cual me llevó a la absurda conclusión, y por estar alejada de la doctrina católica, la tradición y el magisterio y las sagradas escrituras, a creer de que Cristo era de raza negra, es decir, de ADN, pues tenía un ADN africano, por temas de que la humanidad había sido originaria de África y que en África tuvimos origen como humanos, la humanidad tuvo origen ahí, y por otras razones absurdas que no vienen al caso, que se las podría compartir en un testimonio más adelante. Entonces es curioso que exactamente hace 1 año yo creía y estaba convencida de que la iglesia nos había engañado todo este tiempo y que Jesús no era de origen judío, sino que era de origen africano, y pues yo creía que Cristo era negro, literalmente. Que me perdone Dios. Bueno, ya me perdonó. Y ahora estoy en esta hermosísima iglesia de un Cristo negro, y la historia es muy bonita. La pueden investigar ustedes por su cuenta. Tiene que ver con este Cristo lo estaban transportando en un barco y sobrevivió milagrosamente a un naufragio porque hubo una tormenta, y pues se dice que no había como un tripulante o una persona manejando el barco, y que vieron como a una persona, un hombre de color negro, manejándolo, y estaba todo mojado. Y cuando encuentran el barco, algo así es la historia, me la contó una monjita, cuando encuentran el barco pues no había ningún tripulante de ese color, de raza negra, y únicamente encontraron una estatua enorme de este Cristo, pues ahí como lo ven, que estaba en una caja muy pesada, cerrada, y no había forma de que esté mojada, y milagrosamente el Cristo estaba mojado. Entonces
fue como algo milagroso y le atribuyen a que pues este Cristo fue el que estaba manejando el barco y desde ahí se le atribuyen numerosos milagros. Entonces aquí tengo al Cristo negro, pero no al Cristo negro a mi manera, de una forma luciferina, nueva era, creyendo en extraterrestres y en Anunnaki, sino al verdadero Cristo negro, una advocación muy bonita de Campeche. Contándoles un poquito la historia, pero es un Cristo negro porque literalmente lo trajeron en el siglo XVI, a principios del siglo XVI me parece, de Italia, y tiene una historia muy bonita, así que nos encomendamos al Cristo de Campeche, del barrio San Román. Ahora sí voy a continuar con la experiencia y lo voy a tener como una diosidencia para ya ir como concluyendo con el testimonio. Me había quedado en la parte en la que yo comencé a estudiar psicología, precisamente al padre del psicoanálisis llamado Carl Jung, que muchos psicólogos lo conocen, estudian mucho su psicología en las universidades y lamentablemente este psicólogo, nadie se dio cuenta, pero gran parte de su trabajo se basa en el espiritismo, porque era un psicólogo que estudiaba mucho el subconsciente, el inconsciente colectivo. Entonces él veía mucho la parte de los sueños, veía mucho la parte reprimida de la psicología y pues se complementaba con Sigmund Freud, que ambos fueron muy famosos en la época. Freud enfocaba su trabajo más en la parte sexual y cómo esto influía pues en muchos traumas, en muchas conductas, y Carl Jung se enfocaba más en cómo el inconsciente también determinaba ciertas conductas y modificaba también hasta cierto punto la personalidad de las personas, valga la redundancia. Entonces, al meterse tanto en esta parte pues un poco menos explorada o más abstracta, que es el inconsciente, los sueños, Carl Jung, lamentablemente, y una mente brillante, este señor era un genio del psicoanálisis, era muy inteligente, era un psicólogo suizo, se metió en el espiritismo. Y esto es una advertencia para los psicólogos, estudiantes de psicología o personas que están interesadas en el desarrollo espiritual, psicológico, porque YouTube está lleno de videos de Carl Jung y si no me creen, búsquenlo y van a ver que todos son videos como de autoayuda, de conocerse a uno mismo y todo, y realmente no se dan cuenta del peligro del trabajo de este señor, porque si bien hasta un cierto punto te ayuda en entender que pues todo o hay una gran parte de nosotros que no conocemos y que reprimimos como pensamientos negativos, traumas, fobias, y a eso le llama la sombra de la psicología y que uno debe abrazarla, es decir, esa parte negativa como pues abrazarla. Hasta cierto punto podría considerarse que es como una concupiscencia a lo que él se refiere, es decir, una tendencia al mal que hay que abrazarla, es decir, es como glorificar el mal, si se dan cuenta muy en el fondo es eso. Yo no voy a ahondar tanto en este tema, pero ¿por qué menciono a este psicoanalista? Porque tiene un libro llamado El Sermón de los Muertos, el libro rojo, y básicamente habla de un guía espiritual que él tuvo que se llamaba Filemón y lo describe con alas de ave, de ángel, no sé qué, cuernos de toro, y hace poco hablé con un sacerdote exorcista que me dijo que todo lo que tiene referencia a cuernos de toro hace referencia al dios, me parece Saturno, pero bueno, pues sabemos que es un demonio, y literalmente nadie se dio cuenta, o pocos se dieron cuenta que Carl Jung basó su trabajo en la influencia de este supuesto guía espiritual llamado Filemón, que tenía cuernos de toro, y se ve en algunos de sus dibujos, porque él también parte de su trabajo consistía mucho en el dibujo para poder explorar el inconsciente, y sus terapias consistían también en hacer dibujos. Hay muchos psicólogos que en la actualidad utilizan el dibujo de el inconsciente como una técnica para el proceso terapéutico de los pacientes basados en el trabajo de Carl Jung, pero no saben que pues este señor se inspiró en un demonio, porque literalmente tiene cuernos de toro y lo pueden buscar en Google. Hasta se me ponen los pelos de punta. Mira, si no tuviera al Cristo aquí ahorita, Cristo aquí, de verdad que me pondría nerviosa, porque yo en ese momento no sabía, no podía discernir. Por eso, gracias a Dios que estoy en la Iglesia Católica de vuelta en casa. Pero sigamos con esta historia. ¿De qué manera me influye Carl Jung? Que como yo les había comentado, que yo no entendía desde el inicio el tema del pecado original y por lo tanto no entendía cómo de Dios podía salir el mal, por varias razones que yo no encontraba una explicación, yo llegué a integrar el mal en Dios. Es decir, yo no creía que Dios era
un Dios completamente bueno. Es decir, creía que Dios también tenía un lado oscuro, es decir, esa sombra de alguna manera que Carl Jung enseñaba en su psicología que todos tenemos como individuos, yo lo proyectaba a Dios y decía, Dios también tiene su sombra. Y claro, veía pues mi entorno, veía mi realidad que es cíclica, tenemos día, noche, tenemos frío, calor, entonces ese era mi razonamiento, todo lo llevaba a la racionalización, entonces yo decía, Dios también tiene un lado opuesto, un lado negativo, porque tampoco creía en el demonio. Ahora les explico por qué. Porque Carl Jung también tenía, pobre de mi cabecita, pero Jesús me la sanó. Carl Jung también tenía un estudio o un trabajo en el que identificaba arquetipos colectivos, es decir, el héroe, el amigo, por aquí les voy a ir poniendo. Y yo llegué a convencerme de que el demonio se trataba de un arquetipo más, un arquetipo social que como humanidad habíamos detectado y habíamos llamado, es decir, que no tenía una identidad o que no era una realidad. Así es como lo podría explicar. Yo creía que el demonio no era una realidad existente, sino que el demonio era una forma en la que nosotros como humanidad habíamos nombrado todo aquello que teníamos reprimido y que era nuestra sombra. Entonces no lo identificaba como una realidad al demonio. Por lo tanto, dejé de creer en el demonio y le integré el mal a Dios. Y me metí en el gnosticismo porque Carl Jung, este psicólogo que yo admiraba antes mucho, y pues es una mente brillante. No estoy hablando de cualquier charlatán, es un psicólogo, un psicoanalista, pues pionero del psicoanálisis de su época, que pues hizo un trabajo que hasta cierto punto, repito, ayuda, pero tiene gran parte en la vejación diabólica. No estoy hablando tonterías ni nada. Revisen ustedes el libro rojo, El Sermón de los Muertos, investiguen quién fue Filemón en el trabajo de Carl Jung. Entonces, Carl Jung era gnóstico, porque si bien también tenía trabajos basados en los evangelios gnósticos, en el cristianismo, también tenía creencias ocultistas, y aquí viene el tema, Ave María Purísima, ocultismo. Creía en una deidad llamada Abraxas, que es un dios, que también lo voy a poner aquí, que pues era dual, algo así como Shiva en el hinduismo, pero Shiva se complementa con, me parece que es Brahma y son como tres, y Shiva es el dios de la destrucción que complementa al de la creación. Pues Abraxas era todo integrado, era el bien y el mal integrado, por lo tanto tenía un escudo para defenderse porque pues se protegía del mal, pero también tiene un látigo para castigar porque también tenía un lado malo. Entonces yo dije, este es el Dios verdadero. Y miren cómo comencé a confundir y a hacer mi propia religión a mi manera, y ya no creí en Yahvé, que es el Dios creador, es el Padre que nos reveló Jesucristo, sino que para mí no existía Yahvé, o no era como había sido revelado, que era la bondad absoluta, la bondad en esencia, sino que creía que era Abraxas, el padre de Jesús. Y me van a llamar chiflada, me van a llamar loca, pero Carl Jung, uno de las mentes más brillantes del siglo XX, creía también en Abraxas. Entonces yo dije, ¿cómo una persona, un psicólogo tan brillante, tan inteligente, pues va a estar equivocado? Seguramente es el Dios verdadero. Y lamentablemente este año, a inicios de año, me lo tatué y no estoy orgullosa de esto. De hecho, ya tiene 3 sesiones de tatuaje, de eliminación a láser, ya lo estoy eliminando. Y bueno, sigamos con cómo es que llegó a este punto en el que creo que Jesucristo es un extraterrestre. Entonces ya según yo había descubierto la identidad del Padre. Ahora, comencé a investigar acerca de Jesucristo y dije, ¿y si sí existió? Porque se acuerdan que yo ya tenía en la mente de que quizás Jesús no había existido. Comencé a investigar y dije, puede ser que haya existido, pero puede ser que haya venido, pues, haya sido como una encarnación de algún tipo de ser de raza extraterrestre, porque para esto yo comencé a meterme mucho en la nueva era. Ya venía con el trabajo de Salvador Freixedo, que también les he comentado, este ex sacerdote jesuita que estuvo 30 años en la Iglesia Católica. O sea, para que vean que yo también no es que fumaba de la verde y pues me venían las ideas, sino que yo tenía referentes en quien pues yo no podía dudar o no los podía cuestionar, porque eran personas adultas, preparadas, con estudios, cultas, que estuvieron muchos años, como en el caso de Salvador Freixedo, en la Iglesia Católica. Entonces yo pues confié en él y dije, pues este sacerdote sabrá mucho más de la doctrina católica que yo, y si se ha salido de la Iglesia Católica jesuita, de la orden jesuita, después de 30 años, es porque algo sabrá. Entonces este señor tiene la razón, y cuando lo ves no les recomiendo que busquen sus charlas, pero es un señor conferencista que ya falleció, que en paz descanse, espero que haya llegado a alcanzar la misericordia de Dios. Este señor daba conferencias, es español, que llenaba no sé cómo les llaman, las salas de conferencia, y hablaba muy bien, con mucha convicción, muy inteligente,
pero racional. Dense cuenta cómo la mayoría de mis referentes eran hiperracionales y analíticos. Ese es el problema de los que somos hiperracionales, por eso hay que usar nuestro racionalismo para el bien. Y ahorita les explico cómo Dios me salvó de eso y me ayudó. Una pausa, porque estoy que hablo como... Tengo que bajarle. ¿Qué pasó? Que yo decía, pues este señor, sus trabajos de la granja humana, de que había investigado casos de abducciones ovni, de casos extraños de mutilaciones de ganado, es decir, que encontraban de pronto vacas con mutilaciones súper perfectas, exactas, cortadas así, cercenadas perfectamente, que no había explicación para eso. Entonces yo dije, este señor pues tiene razón, hay razas extraterrestres, sí existen los extraterrestres. Comencé entonces a investigar las diferentes razas y por esas épocas ya comencé a utilizar la inteligencia artificial y yo comencé a generar imágenes como para también desarrollar mi imaginación y poder darle como imagen y darle vida a mis ideas para ayudarme a mí misma. Y no se los voy a negar, yo fumaba cannabis, de hecho era súper partidaria de la cannabis. Más adelante les puedo hacer un testimonio si es que les gusta, si es que me lo piden también, acerca de cómo dejé la cannabis y cómo la aborrezco ahora, pero cómo me costó. Y la verdad, también como fue parte de esta ensalada de ideas, como también me ayudó a tener esta ensalada de ideas. Pero comencé a investigar de las razas extraterrestres y comencé a investigar de los pleiadianos, los arturianos, los andromedarios. De hecho, Jacobo Grinberg, neurocientífico del que han hecho documentales en Netflix, este mexicano, también que considera un gran genio, muy famoso, también creía en los extraterrestres. O sea, dense cuenta cómo el demonio ahí ya me estaba tentando con personas que pues yo no podía decir, este es un tonto, sino que ya me inspiraban respeto. Por eso es que para mí ahora los posgrados, las maestrías, que una persona te hable bonito, escriba 1000 libros, para mí ya eso no me representa respeto, ¿sí me entienden? Por más inteligente que sea la persona, analítica, tenga diplomados, haya estudiado, tenga carreras, no me interesa un pepino, porque encontré en el caso de en la Iglesia Católica, en la tradición, una riqueza espiritual bellísima de muchos santos que ni siquiera entraron a la universidad, pero tenían más coherencia en su pensamiento por el Espíritu Santo que estos charlatanes que terminaron hablando tonterías inspiradas por Lucifer. Volvamos al tema. Yo me convencí entonces de que Jesús podía ser un Anunnaki. ¿Por qué Anunnaki? Porque pues se dice que los Anunnaki eran una raza extraterrestre de color negro. Y pues yo llegué a esa conclusión porque ahí comencé a mezclarlo con mis teorías darwinistas evolutivas y saben pues que yo tuve mucho tiempo, soy amante de los monos y tuve durante mucho tiempo una mascota, un mono. Ya lo he hablado aquí en un video, ya lo he compartido de cómo creía que nosotros veníamos del mono. Pero en ese entonces yo era súper evolucionista y creía exclusivamente en la teoría evolutiva, estaba convencida de que nosotros éramos una evolución, que habíamos venido del, ¿cómo se llama este? El primer homínido, estoy tratando de recordarlo. No tengo el nombre en la cabeza, procónsul, que es el primero, el procónsul. Y que va pues evolucionando, Neandertal, Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens, todo. Entonces yo dije, pues hay también estudios y yo hice mis conexiones mentales de que la humanidad había tenido origen en África y pues según yo, Jesucristo, como era Anunnaki, que era una raza negra y por algo había tenido origen la raza humana en el África, dije, es una raza predilecta y comencé a investigar también el tema del ADN, el carbón en el cuerpo. Hice ahí mi conclusión y según yo, porque la raza negra es más resistente, y esto no es un tema racista, por favor, no quiero que me malinterpreten, yo lo digo porque yo respeto mucho a la raza negra. De hecho, yo era súper fan de Tupac Shakur, de Notorious B.I.G., era fan del rap, o sea, yo admiro realmente, de hecho yo admiro mucho a la cultura negra y a la raza negra y todavía tengo mis ideas de que físicamente y artísticamente y en muchos aspectos yo los veo como mucho más inteligentes que muchas otras razas, porque son personas que es una raza que se destaca mucho en el deporte, que es mucho más resistente y parece mejor condicionada al planeta que otros, que el hombre caucásico, que el blanco, que el chino, y bueno, no me voy a meter en el tema de razas, y pues son como más creativos, están como más conectados con la naturaleza. Entonces yo dije, pues Jesús fue negro. Entonces yo ya tenía, según yo, al padre, que era Abraxas, que ahora sé que es un demonio, tenía pues a Jesús, que no era Cristo negro, sino negro africano.
y Anunnaki, ya iba consolidando según yo mi religión. ¿Se acuerdan que les había comentado que antes de que yo acabe en el hospital y que me operen, yo ya estaba cansada de pues el concepto que yo tenía de Jesús, porque sentía que había sido impuesto y que no era auténtico y que no me hacía sentido, y yo sentía que era como una ovejita o como parte de un rebaño que simplemente creía en cosas que habían sido heredadas de generación en generación, y que yo quería encontrar mi propia religión, más que mi propia religión, la verdad, porque sentía que era una especie de misión que yo tenía que hacer y que el Vaticano estaba escondiendo la verdad. ¿Se acuerdan de eso? Y que yo le recé a Dios y le dije, me perdonas, Dios, pero yo voy a hacer de cuenta que nadie me habló de Jesús, ya estaba en Tierra Santa, hay personas que me han dicho que ya me han convencido de que quizás nunca existió, no hay pruebas, entonces yo tengo que saber la verdad, yo lo voy a descubrir a mi manera. ¿Se acuerdan? Entonces eso había sido en el año 2018, y ya en el año 2024, como a finales del 2024, es decir, unos 6 años después, yo ya estaba consolidando ya lo que yo creía que era la verdad, ¿no? De que Jesús era un Anunnaki de raza africana, que pues su padre era Abraxas, que basada en Carl Jung y en muchos gnósticos, porque el gnosticismo es como es lo mismo que el luciferismo, es más como una religión filosófica, es entre filosofía y religión, es una forma de encontrar la iluminación interna y hacer una gnosis, que es como un conocimiento interno en el que uno alcanza la divinidad de forma interna, encontrando una luz, una iluminación interna, con principios filosóficos. Entonces, pues yo lo veía como algo muy culto, y comencé a considerar a la gente de la religión como gente ignorante, los veía como gente pues que no pensaban y que simplemente estaban ahí porque les habían lavado la cabeza, y se acuerdan que ya estaba con mis ideas anarquistas. Entonces, según yo, comencé a meterme, y yo les conté esto también en un testimonio que tengo, en donde casi me voy al infierno, que yo también creía en ese entonces en el Yoruba, en esta religión africana, y que también creía en esta diosa de la fertilidad llamada Oshun, que de hecho le dediqué mi nombre en una página de internet y todo. Y yo sé que es una ensalada, pero yo sentía que pues había como una descompensación, y que había mucha masculinidad en la divinidad, o en Dios, o en lo religioso, en lo espiritual, y como que faltaba ese equilibrio femenino. Entonces yo sentía, porque para ese momento la Virgen María a mí me despertaba rechazo, no lo voy a negar, a mí me despertaba rechazo, porque yo la consideraba como, de alguna manera, una forma, como que la usaban, según yo, pues el Vaticano, la Iglesia, para someter a las mujeres, para mantenernos sumisas en oración, ¿no? Con esa actitud como sometida, obediente. Y yo lo relacionaba más como algo humillante, algo denigrante para la mujer, porque mi idea de mujer era una mujer más empoderada, más poderosa. Y yo decía, ¿por qué tiene que ser virgen? ¿Acaso pues la sexualidad es un pecado si la vida sale de la sexualidad? Entonces hasta cuestionaba la virginidad de la Santísima Virgen María, Ave María Purísima, con todo respeto lo digo. Ahora saben que yo la amo. Entonces, esta diosa africana era todo lo opuesto. Y esto lo van a saber, aunque no lo crean, hay mucha gente y muchos jóvenes que hoy en día creen en el Yoruba, creen en estas deidades, en el Ewa, que ahora sabemos que es un demonio, Ave María Purísima, Oshun. Entonces esta diosa era una diosa africana súper imponente, bellísima, con un cuerpo muy sensual, y pues era una diosa relacionada con la fecundidad, ¿cómo le llaman? La fertilidad, la belleza, la feminidad, todo lo opuesto a la Virgen María. Dense cuenta cómo el demonio estaba inspirándome y estaba llevándome al infierno, a la locura, a destrozarme toda la cabeza, porque la Virgen María es símbolo de pureza, de sencillez, y pues Oshun era lo opuesto, ¿no? Una diosa pagana, diosa de la fertilidad, de la abundancia, de la belleza femenina. Entonces para mí era empoderamiento femenino, y yo sentía que eso le hacía justicia pues a mi espiritualidad, que en ese momento estaba haciendo como a medida, ¿no? O sea, yo la estaba haciendo como a mi gusto, según mi lógica, según lo que yo creía. Entonces ya había encontrado, según yo, a la madre de Cristo, que era esta diosa africana Oshun, al padre, que era Abraxas, y que Cristo era negro. Entonces ahí fue cuando yo llegué al punto más bajo de mi locura. Llegué a creer pues que era un Anunnaki, y me acuerdo, y aquí ya voy a cerrar la reflexión o el testimonio, que estaba en un bar
allá en Tenerife y pues estaba fumando un poquito. Y ahora me dirán, porque eso también lo leí en algunos comentarios cuando yo les compartí mi testimonio de cuando casi me voy al infierno y cómo tuve este proceso de conversión tan fuerte de mis creencias paganas y hiperracionales a volver a la Iglesia Católica, que ha sido un milagro para mí, y cómo después también les puedo hacer un testimonio o un story time de cómo es que me convencí de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo, a pesar de todos los malos testimonios que vi, que viví, la mala experiencia que tuve. ¿Cómo es que pude volver y ahora amo a la Iglesia y busco serle fiel? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese video me comentaron que pues yo cuando tengo estas visiones de Jesucristo en el Calvario, como yo las tuve con cannabis, o sea, fumando un poquito de marihuana, me dijeron que ya no eran válidas, que Dios no se pudo haber comunicado conmigo porque pues consideran que el cannabis es pecado porque es una droga y que Dios no se va a prestar para eso y no te va a poder comunicar ningún mensaje porque estás pues con sustancias o bajo efectos de algún tipo de psicodélico. Falso, porque precisamente hace poquito, que saben que estuve con las monjitas aquí en Campeche, yo les comenté mi experiencia, les conté todo mi proceso también de cómo pude liberarme de la marihuana y cómo la dejé, esa maldita droga que no se las recomiendo, porque pues me llevó a la locura, como que tema aparte. Y me dijeron que ellas conocían el caso de varias personas que, estando bajo las influencias de sustancias, tuvieron experiencias de conversión muy fuertes y tuvieron experiencias espirituales con Dios. Y ellas consideran que es válido y que Dios, incluso si estás con estos efectos, no digo que Dios se comunica más cuando estás bajo los efectos de sustancias o el alcohol, pero incluso uno estando bajo efectos de sustancias, Dios es tan humilde y ama tanto a sus hijos que incluso si ve que alguien está desesperado buscándolo y está perdido también, Dios incluso se presta y hasta podría decirse se humilla, hasta cierto punto se humilla y se rebaja a manifestarse mientras sus hijos están bajo el efecto de alguna sustancia. Entonces, eso no quita validez o no quita la autenticidad de mi experiencia ni que haya sido de Dios, porque miren los frutos. 9 meses después, porque eso me pasó en enero, ahora estamos en noviembre, ¿cuántos meses han pasado? 11 meses después, estoy aquí afuera de una iglesia, literalmente estoy afuera de una iglesia dando mi testimonio de cómo llegué a creer que Dios era un Anunnaki, Jesús, precisamente. Entonces, ese día, y ya con esto cierro, yo estaba en un bar de Tenerife fumando y estaba reflexionando sobre el ángel de la guarda, porque creía en los ángeles, estaba metida en angelología, pero una angelología de nueva era, creyendo que los ángeles eran pleiadianos y también que eran seres extraterrestres. O sea, para mí el mundo espiritual estaba estrechamente conectado con lo extraterrestre. Ahora ya sé que los extraterrestres son demonios. Entonces, ahí es cuando yo tengo estas visiones de Jesucristo caminando así, de ladito, hacia el Calvario, lleno de dolor, lleno de mortificación y sobre todo con un amor inmenso hacia mí, que sentí más que el dolor de Cristo, sentí ese amor tan apasionado que tuvo, que lo llevó al extremo de entregar hasta la última gota de su sangre en un martirio espantosísimo, considerando los sanguinarios que eran los romanos de aquella época, con sus coliseos y sus torturas y sus crucifixiones, en la época más sanguinaria del mundo, de la humanidad, entregando la vida por mí, que me convencí. En ese momento, yo no les voy a negar, no es que tuve las visiones y dije, ya, volví a la Iglesia Católica, me convertí inmediatamente, no. Fue un proceso porque yo todavía seguía en el New Age y yo de hecho era tan hiperracional que yo no conocía mucho la historia de los santos, ni había pues investigado sobre las experiencias místicas, ni las revelaciones de Dios hacia las personas. Y cuando yo antes era católica, esos 3 años que yo estuve en la iglesia, si bien no tenía una espiritualidad tan profunda, porque ya les comenté que no entendía el tema, según yo, yo tenía este error teológico del catecismo, esta mala base de catecismo de que pues el pecado original y Adán y Eva eran simbólicos. Pues eso no me hizo entender bien entonces el sacrificio de Cristo, que fue para redimirnos del pecado original. Entonces yo veía la religión católica como una religión pues masoquista, que glorificaban el dolor, decía porque hay que adorar a un Cristo sufriente, crucificado. Era más como protestante mi pensamiento porque no entendía y no tenía un buen catecismo.
Entonces, pues menos me importaba ver la historia de los santos porque decía, estos también, muy en el fondo decía, están locos, ¿no? Que se torturan, hacen penitencias y todo el tiempo están sufriendo y padeciendo. O sea, ¿qué religión tan extraña? O sea, en el fondo todavía tenía sus pensamientos. Entonces, yo en esa época que fui católica, no pude como que enriquecerme mucho o alimentarme mucho de la, de la vida de los santos. Entonces, este año que pues dije, ahora sí, vuelvo a la Iglesia Católica, podría decirse que es mi tercera vez volviendo a la Iglesia Católica, dije, ahora sí voy a investigar bien la vida de los santos, voy a ver qué tesoros hay aquí guardados que nunca he descubierto ni he estudiado, y hay unos tesoros bellísimos. Tenemos una tradición y un magisterio que ninguna religión lo tiene. Es la iglesia de Dios, es la iglesia de Dios, está llena de belleza, llena de historias. Cada historia de santo, Dios se ha glorificado de una manera única e irrepetible con cada santo a lo largo de su historia, y deben haber millones de santos que no conocemos su historia. Entonces, cuando comencé a investigar la vida de los santos, comencé a entender que pues hay revelaciones, que hay experiencias místicas, pero en ese entonces que yo tuve las visiones en enero, yo no conocía la vida de los santos ni había investigado. Entonces yo era todavía hiperracional y estaba metida en la nueva era. Entonces yo no creía que eso era de Dios, y de hecho yo intenté darle explicaciones cerebrales y dije, pues esto es mi imaginación, esto es algo mío. Pero de ahí yo misma me cuestionaba, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué tendría que haber creado una escena de Jesús en el Calvario? O sea, ¿qué tiene que ver? Es más, hubiera podido imaginarme a Jesús bajando de un platillo volador si creía que era un Anunnaki o algo así. Y otra explicación que le pude dar, porque estaba metida en la nueva era, es que yo pude haber reencarnado y que pude haber reencarnado y que pude haber tenido una vida pasada en la época de Jesucristo. Y para mi mala suerte, no sé si se acuerdan, porque a mí me encantaría, de verdad, no es por engancharlos a mi canal de YouTube, pero me encantaría que vean todos mis videos, porque de alguna manera se van correlacionando para que entiendan cómo es esta película que ha hecho Dios con mi vida. Pero se acuerdan que les hice un story time de cómo el demonio, a través de parejas y hombres, novios o salientes, pretendientes, intentó alejarme de Dios y de la iglesia. Y no sé si recuerdan que en uno de esos videos les comenté que había un chico que se enamoró de mí, quería estar conmigo, pero yo no quería estar con él, y que él se hizo como una regresión con un youtuber, como una especie de... Bueno, era un chico que hacía como cosas de nueva era, y que según este chico, cuando le hizo la regresión, le dijo que él y yo habíamos vivido en la época de Jesucristo y que habíamos reencarnado y que éramos almas gemelas que estábamos destinados a encontrarnos en cada vida. Entonces, eso me lo dijo hace años y yo pues dije, este está loco, ¿no? O está... Y es lo que pienso, o sea, no loco, pero pues que obviamente eso no era de Dios, ¿no? La reencarnación no existe, no es parte de la tradición ni el magisterio ni nada de la iglesia. Entonces, yo ya tenía eso en la cabeza antes de mi conversión, que cuando tengo las visiones, como no creí en esto del misticismo ni había leído la vida de los santos, la otra explicación que le di es que pues pudo haber sido un recuerdo y una memoria desbloqueada de una vida pasada, y ahí enganché con esto que me había pasado con el chico este que se había hecho la regresión y le dijeron que él y yo habíamos vivido en la época de Jesús de Nazaret y que yo era una mujer hogareña, ama de casa, y él trabajaba de carpintero. Entonces yo dije, ajá, estas visiones que estoy teniendo son de esa vida pasada, son del yo seguramente estuve en el Calvario de Jesús, yo lo presencié, fui parte de esa multitud, porque durante el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, pues hubo bastante gente, hubo una multitud que estuvo ahí, algunos llorando, buscando pues que se haga justicia, otros insultándolo, lamentablemente. Entonces yo pensé que yo era parte de esa multitud, pues que yo había presenciado la muerte de nuestro Señor, el Calvario. Entonces dije, probablemente estas visiones son un recuerdo de esta vida pasada, y pues por algo este chico hace más de 7 años, cuando se hizo esta regresión, le dijeron que él y yo habíamos reencarnado en la época de Jesús. Entonces miren cómo el demonio ya estaba metiéndome semillitas para que yo ya vaya creyendo en la nueva era, para que me vaya arraigando en esas creencias paganas, para que me confunda, me desvíe. Y en mi caso, yo sé que ahorita suena como un disparate todo, pero no fue tan fácil, porque ya les comenté que fueron personas en muchos casos súper inteligentes, que para mí eran referentes de psicología, el otro de la iglesia, un ex sacerdote jesuita, y todos me estaban llevando a la nueva era, al luciferismo, al neurocentrismo, que es tratar de darle explicaciones
cerebrales o antropocéntricas a todo, excluyendo la acción de Dios en la vida o en la biología del humano. Entonces, tengo las visiones y ya con el tiempo me doy cuenta que eran de Dios, y así fue como Dios me rescató y me ayudó a volver a la Iglesia Católica, y ya me fui ordenando en mis ideas, descarté estas tonterías, entendí que Yahvé es el Dios verdadero, que Dios es bueno, Dios es amor en esencia, y que el mal no es como una energía o como otra, no es como si existiera el bien y el mal como tal, sino que el mal es la ausencia del bien, es el rechazo de, es la consecuencia de no seguir el bien, y ese es el resultado de un amor tan grande de Dios que se da, que necesita que haya libertad para que sea auténtico. Entonces, eso me hizo entender el pecado original, me hizo entender la desobediencia de Satanás, la desobediencia de Eva, y creer que existió de verdad y no como antes por una mala catequesis que me dio un familiar, que no la pienso quemar a esta persona. De hecho, es católica, hasta ahora hablo con ella, es un familiar cercano, pero pues no todos tenemos las mismas bases católicas o no todos tienen un buen catecismo. Entonces me convencí pues de que estas historias no eran simbólicas, sino que sí existieron. Y la cerecita en el pastel, adivinen quién fue. Adivinen quién fue la cereza en el pastel. Besito a mi Cristo negro, pero mi Cristo negro de Campeche, no negro Anunnaki ni nada, sino al Cristo negro. Adivinen quién fue la cerecita en el pastel. La Santísima Virgen María. No sé si la tengo aquí. Aquí está la Santísima Virgen María. ¿Por qué ella fue la cereza en el pastel? Porque con el tiempo comencé a sentir luego una curiosidad y una atracción hacia la Virgen María, y comencé a investigar sobre ella. Y cada vez que investigaba sobre ella sentía como una, voy a llamarla energía, yo sé que no es una palabra apropiada para esto, pero era como una energía que me impedía o buscaba como sabotear mis búsquedas y curiosidad hacia la Virgen María, ya sea a través de una persona que se cruzaba de mal humor, o me pasaban cosas negativas y yo decía, acá hay algo. Entonces en esa época yo también termino esta relación súper tóxica con este exnovio y me convenzo de que existe el mal, porque se acuerdan que era relativista y que había dejado de creer en el demonio. Entonces comencé a creer en el mal y comencé a creer en el demonio, porque dije, pues también ese día del bar, cuando tuve las visiones de Jesús en el Calvario, antes de tener estas visiones de Jesús, yo tuve lo que les conté en el testimonio de cuando sentí que casi me voy al infierno y tuve toda esta conversión que les compartí. Yo tuve una experiencia de, como les dije, de estar encadenada a un demonio por la eternidad. Entonces, esa también fue como otro regalo de Dios para regresarme a la iglesia y para ayudarme a entender o creer que el demonio existe y que no era un arquetipo más que nosotros como humanos habíamos creado para identificar el mal, sino que era una realidad existente. Entonces comencé a buscar en YouTube videos de exorcistas, exorcismos reales, porque yo era tan racional que llegué a creer que los exorcismos o las posesiones, mejor dicho, se trataban de condiciones físicas, de salud, mentales, y llegué a creer que la posesión se trataba de una encefalitis autoinmune, infecciones en el sistema nervioso. No creía que podía existir una posesión, y cuando comencé a ver a tantos exorcistas hablar del demonio y sobre todo el poder que tenía la Virgen María sobre el demonio, de pisarle la cabeza, y el terror que el demonio le tenía a la Virgen, yo decía, no puede ser que tantas personas se pongan de acuerdo para mentirme. Y comencé a sentir más pasión por la Virgen María, porque decía, ¿quién es esta mujer que le aplasta la cabeza al demonio? ¿Quién es esta mujer que tanto le asusta al diablo? Y como saben que yo vivo en México, yo les voy a contar que yo viví 4 años en la Ciudad de México. Literalmente vivía, les compartí un video que estaba en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Yo viví 4 años al lado de la Basílica, es decir, a 10 minutos o 4 kilómetros de la Basílica. Podía llegar tranquilamente caminando, y jamás en los 4 años fui a una sola misa, jamás. Y este año, ya viviendo fuera de la Ciudad de México, en Tulum, comencé a sentir curiosidad también por la
la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y dije, pues vamos a investigar esta Virgen, vamos a investigar qué hay detrás de esta tela, de esta tilma que tanto dicen que es milagrosa y todo. No saben la sorpresa que me di, toda la historia que hay detrás, todos los estudios que le hicieron a la tela de San Juan Diego, a la tilma de la Virgen de Guadalupe, todos los premios Nobel, ¿no? Que pues cuando te dicen premio Nobel ya hay como más garantía, ¿no? Pero las investigaciones que le hicieron, que las estrellitas, cómo formaban una constelación, que era precisamente la misma del día en el que se le apareció a Juan Diego, y que la topografía coincidía también con las florecitas de su manto, y que en los ojos aparecían siluetas de las personas, y que salió una música, y que no sé qué, y que la cantidad de estrellitas, y dije, aquí tampoco puede ser que se haya confabulado todo un dibujo en mentir, no puede ser tanta coincidencia. Y me convencí de que era real y el contexto social y cultural en el que se dio la aparición. Entonces comencé a sentir más atracción hacia la Virgen, y la Virgen fue la cerecita en el pastel para librarme de estas ideas absurdas, nueva era, y que habían consumido mi cerebro y me tenían, no crean que era algo bonito, porque vivir creyendo que Jesús era un Anunnaki, vivir con ideas fuera de la iglesia no te trae paz. Yo lo digo ahora, después de estar 9 meses dentro de la Iglesia Católica, como psicóloga y como una persona muy analítica, les puedo decir, y muy sensible, les puedo decir que te da paz, porque todo tiene una explicación. Incluso las cosas que uno cree que no puede tener explicación la iglesia y cree que ahí puede como agarrar a la iglesia y decir, ajá, acá no tienen explicación, ya hay un santo, ya hay un padre de la iglesia que lo ha abordado. Entonces todo está bien trabajado para estar en esta iglesia, en esta santa iglesia de Jesús. Entonces, pues y creo que todas las personas que estamos fuera de la iglesia católica y que tenemos nuestras ideas o nuestras religiones paganas a medida o a nuestro gusto o a nuestra conveniencia, no encontramos paz ni encontramos felicidad, porque no es la iglesia verdadera. Entonces, solamente vamos a encontrar felicidad y paz en la verdad. Y la verdad está en la iglesia católica, nos guste o no, lo digo así. Así hayan 1000 padres que hayan cometido pues el pecado de la pederastia, o que la monjita qué sé yo, o que el viejito aquí, o que la otra abuelita me miró mal, no importa. Eso no quita que la iglesia católica tiene la verdad. Entonces tuve que aceptarlo, sentí paz y sentí esta liberación de que todas estas creencias pues me estaban llevando a la locura, a tener pensamientos erráticos, a la psicosis, y yo encontré un orden y un sentido a todo. Y sobre todo, ¿se acuerdan que yo no entendía el tema o más que entender, yo creía que el tema de Eva, y se los voy a poner aquí también en un pedacito, yo creía que era una invención, el libro del Génesis, yo creía que era una invención de pues el Vaticano, de la Iglesia Católica, porque era machista, de hacernos creer que la mujer, sale de la costilla de Eva, que desde la Biblia te planteen que la mujer sale de Adán. O sea, después podría hacer un análisis sobre eso, sobre el Génesis, que me gusta mucho también. Me gusta mucho la religión, me gusta mucho el tema religioso, la Biblia, el Corán, la Torá. Me gusta mucho las religiones. ¿Y qué es parte del sistema? La religión. Es hacia la religión. ¿Por qué? Porque en todas las religiones pasa esto de los roles, roles de género. Ahí es en donde entra mi curiosidad, ¿no?, por la vida. ¿Cuándo es que comienza esto? Pienso a veces que la religión surge como resultado de intentar poner un orden a este desorden que ya existía antes, que es el de los géneros, que hay hombre y mujer. Y me podrán decir, es que se necesita para la reproducción. ¿Tú cómo sabes? Y hoy es tu cumpleaños, ¿no, bebé? Un año después me encuentro aquí, afuera de una iglesia, con un pensamiento completamente diferente, porque ahora creo en el libro del Génesis, ahora creo en la Biblia. Ya no creo como antes, que eran cuentos inventados para manipular, y que la religión era un sistema de control creado por razas extraterrestres para manipular a la raza humana y tenernos dormidos, y que con eso íbamos a estar manipulados por toda la eternidad, porque ahora mi pensamiento es cristocéntrico y Cristo me liberó porque Él es la verdad. Y al descubrir que Cristo es la verdad, entendí que su revelación divina
es la verdad, que el Antiguo Testamento tiene un fundamento, tiene una historia, que los profetas recibieron iluminación del Espíritu Santo. Me liberé ahora a través de la doctrina, magisterio, tradición, sagradas escrituras de la Iglesia Católica. Amo la Iglesia Católica, es la única y verdadera iglesia, porque yo hace un año tenía una ensalada en la cabeza. Todo lo que ya les expliqué, las experiencias que tuve, me llevaron a pensar con esta cabeza que tenía tan hiperracional, y sobre todo que todo tenía que ser comprobado, que con los restos humanos que se encontraron, que la evolución del ser humano desde que era un neandertal hasta el Homo sapiens, comprobaba que pues nosotros habíamos tenido una evolución. Y sí, no se puede tampoco pelear con la espiritualidad, pero yo era exclusivamente neurocéntrica, darwinista, evolutiva, y creía que el tema del Génesis era simplemente para explicar que habían géneros de hombre y mujer, pero que realmente no existían desde un principio, como está en la palabra de Dios, hombre y mujer los creó, sino que yo creía que solamente existía un sexo y que una especie de raza extraterrestre hibridó, no Dios que hizo a Eva de la costilla de Adán, sino que una raza extraterrestre hibridó a la mujer, porque no creía que la mujer salió del hombre, porque lo consideraba machista, consideraba el Génesis un libro sumamente machista, y de hecho renegaba contra la Santísima Virgen María, perdóname mamá, preciosa, hermosa, te amo, porque la consideraba como un símbolo que sometía a las mujeres, porque la Virgen María era sumisa, era obediente, era humilde. Yo decía, esto es un símbolo de la iglesia para someter a las mujeres, para tenerlas dominadas, porque la Virgen María es así sumisa, y que la Biblia es machista porque la mujer sale del hombre, y creía que era al revés, y que el hombre había salido de la mujer, y que había sido producto de una hibridación que alguna raza extraterrestre había hecho con nosotros, y que había sacado al hombre de nosotras, de las mujeres, y que simplemente hicieron el Génesis al revés para hacernos creer que fue pues nosotras que salimos de la costilla de Adán para someter a la mujer, porque todo era parte de un patriarcado, y por eso no creía en el Génesis, creía que la iglesia era machista, de Adán, perdón, que la mujer sale de la costilla de Adán y que es la misma mujer la que come el fruto prohibido y que desobedece. Yo creía que era pues algo inventado para someter a la mujer, para parte del patriarcado. Acuérdense que estaba con mis ideas feministas, ¿no? Anarquistas. Entonces la Virgen fue la cerecita en el pastel, porque cuando comencé a investigar su historia y comencé a meditar en sus cualidades y en esas virtudes de sencillez, de humildad, de pureza, de obediencia, y cómo esas virtudes que aparentemente para esta sociedad hedonista que exalta el ego y el orgullo parecen pues virtudes simplonas, de gente básica, gente ignorante, derrotan a un demonio, derrotan al ángel caído, derrotan a quien te causa sufrimiento, a quien te somete. Comencé a admirar más y más a la Virgen, y sobre todo me di cuenta de que no se trataba de que Eva era usada para el patriarcado, para reprimir a las mujeres, sino más bien que la Virgen María era un orgullo para mí de ser mujer como ella, y que por una mujer se redimió a la humanidad. A través de una mujer se redimió a la humanidad, y la corredención de María fue lo que a mí me ayudó a darle sentido al Génesis, a darle sentido al pecado original, a darle sentido al libre albedrío, la corredención de María, que ella haya sido sin pecado concebida y creada para encarnar al Verbo que nos iba a liberar de esa desobediencia que tuvimos antes o en el Edén, y que nos desconectó de Dios. Entonces, esta es mi historia de cómo creí que Jesús fue un Anunnaki, un extraterrestre. No era sensacionalismo, no era mentira, ya les expliqué con fundamentos que fue verdad, y cómo Jesús mismo me salvó, y su Santísima Madre como corredentora me ayudó y me encaminó a la iglesia con su Santo Rosario, cómo me ayudaron a sanar. Yo no me explico hasta el día de hoy cómo me curé de tantas cosas, después de fumar tanta marihuana, después de tantas cosas, de haber estado tan alejada, de tanto odio que le tuve a la Iglesia Católica. Para mí es un milagro estar parada fuera de una iglesia dando este testimonio. Gloria a Dios y gloria a su Santísima Madre, la Virgen María. Chao.